No mucho después llegaron a otra isla, donde vivía la poderosa hechicera Circe, la de los rizos de oro. Los hombres desembarcaron y durante 2 días y 2 noches no se atrevieron a moverse de la playa, pues también estaban exhaustos por el agotamiento y la tristeza. Al amanecer del tercer día, Odiseo tomó su lanza y su afilada espada y trepó a la cima de una pedregosa colina. Desde allí vio humo salir de entre los espesos bosques donde estaba como escondido el palacio de Circe. Entonces Odiseo les dijo a sus hombres lo que había visto, y mientras bajaba de la colina vio a un imponente ciervo de grandes cuernos. Odiseo lo observó y esperó a que se distrajera bebiendo agua del río, y entonces lo cazó con su lanza. Se lo ató a la espalda y con esa pesada carga siguió bajando hasta donde estaban sus compañeros tirados en el suelo llenos de pena. «Aún no ha llegado nuestro final», dijo Odiseo. «Aquí traigo un banquete como hace semanas que no comemos. Comed, bebed y reponed fuerzas». Y los hombres, al ver el enorme ciervo y lo hermoso que era, se aliviaron y regocijaron. Se levantaron de la arena y empezaron a preparar la comida, que disfrutaron mucho, pues llevaban demasiado tiempo comiendo poco y mal. Al día siguiente, Odiseo despertó y dijo a sus hombres: «Escuchadme bien, compañeros. Lo único que sabemos de esta tierra es lo que vi desde la colina y ya os conté ayer. Lo único que hay alrededor de la isla es el mar, y desde los densos bosques se puede ver salir humo. Así pues, todo lo que sabemos por ahora es que hay mar alrededor, cielo sobre nosotros y una isla que no conocemos». Cuando los hombres lo oyeron, muchos empezaron a sollozar, pues los terrores a los que se habían enfrentado ya les habían arrebatado el coraje. Pero Odiseo no perdía la esperanza, por lo que dividió a sus hombres en 2 grupos, uno liderado por él mismo y otro liderado por el valiente Euríloco. Entonces echaron a suertes cuál de los 2 grupos iría a explorar y cuál se quedaría vigilando el barco, y le tocó al grupo de Euríloco adentrarse en la isla. Y en las profundidades del bosque, Euríloco y sus hombres encontraron el palacio de Circe, construido de piedra hermosamente labrada. Frente al palacio había un amplio patio, y en los alrededores había lobos y melenudos leones que la propia Circe había encantado para domesticarlos. Como los perros que se alegran y saltan para recibir a su amo cuando vuelve a casa, así estas fieras salvajes recibieron a Euríloco y sus hombres, agitando los rabos y saltando juguetonamente sobre ellos. Los hombres se quedaron ante la puerta del palacio, pasmados ante la visión de estas criaturas, y desde dentro podían oír una meliflua voz que cantaba tan dulcemente que les robó el corazón. Era Circe quien cantaba mientras tejía una red de gran belleza. Entonces el hombre de mayor confianza para Odiseo, Euríloco, les dijo a los demás: «Llamemos desde aquí a la muchacha que está tejiendo y cantando de esa forma tan dulce». Y la llamaron a voces y Circe acudió, les abrió las brillantes puertas e invitó a pasar a los hombres maravillados por el hermoso rostro de la hechicera. Automáticamente la siguieron todos excepto Euríloco, que aún se acordaba de la hermosura de la hija del gigante y temió que también esta hermosa muchacha los traicionara. Por tanto, Euríloco se quedó fuera, esperando ante la puerta, pero los demás siguieron a Circe hasta el salón, donde los invitó a sentarse. Les sacó queso, pan de cebada, dulce miel y fragante vino, pero con todos estos manjares había mezclado sustancias mágicas que les hicieron olvidar el regreso a casa. Y cuando los hombres estaban ya hartos de comer y beber y ensimismados por los efectos mágicos, la maga llevó a cabo el hechizo más sorprendente hasta el momento. Sacó su varita mágica y les fue dando un golpecito en la cabeza a cada uno, y al momento se iban convirtiendo en cerdos con 4 pezuñas, bien hirsutos y hocicudos y con el rabo reliado, pero sus mentes eran de humanos, y se dieron cuenta de que se habían convertido en apestosos cerdos y al intentar hablar se oían a sí mismos decir «oink, oink». Entonces Circe soltó una carcajada y les arrojó al suelo el tipo de comida que solo los cerdos comen. Mientras tanto, Euríloco seguía esperando fuera, cada vez más impaciente y ansioso, y cuando vio que sus compañeros no volvían, regresó al barco junto a Odiseo. Y al principio estaba tan acongojado que no le salían las palabras, pero finalmente fue capaz de contarle a Odiseo lo que había ocurrido, que los hombres habían entrado al palacio con una hermosa muchacha, pero que tras un largo rato no habían salido. Entonces el rey se equipó con su espada tachonada de plata, su poderoso arco, y le dijo a Euríloco que le condujera a aquel palacio del que hablaba. Sin embargo, Euríloco se arrojó al suelo y se abrazó a las rodillas de Odiseo y le rogó que no le obligara a volver a aquel palacio.
«Y no vayas tú tampoco, pues estoy seguro de que no volverás tú mismo, ni traerás de vuelta a los otros». «Entonces quédate aquí en el barco y come y bebe tranquilo», le dijo Odiseo, «que yo iré a rescatar a mis hombres». Y fue él solo desde la costa a través de los verdes bosques hasta el palacio encantado. Cuando estaba casi allí, se cruzó con un hermoso joven que llevaba una vara dorada en la mano. Se trataba de Hermes, el mensajero de los dioses. Tomó a Odiseo de la mano y le reveló lo que había ocurrido, que Circe había hechizado a sus hombres y los había convertido en cerdos, y que de la misma forma la maga trataría de hacer con Odiseo, ofreciéndole primero rica comida y bebida, pero mezclada con sustancias mágicas, y que entonces le golpearía con la varita en la cabeza y lo llevaría a la pocilga a gruñir con los demás. «Pero ahora escúchame bien», le advirtió Hermes, «pues solo haciendo exactamente lo que te voy a decir conseguirás evitar el hechizo de Circe y rescatar a tus hombres sanos y salvos». Entonces el dios le dio a Odiseo una extraña planta de raíces negras pero con flores más blancas que la leche. Se trataba de una planta llamada Moli, y mientras Odiseo la llevara consigo, los hechizos de Circe no le harían efecto. Así que, cuando Circe te dé un golpecito en la cabeza con su varita mágica, no te convertirás en cerdo, pero aún así debes desenvainar inmediatamente la espada y abalanzarte sobre ella como si estuvieras dispuesto a matarla. Ella chillará aterrorizada y te rogará por su vida, prometiéndote cualquier cosa que le pidas. Entonces deberás hacerle prometer que no volverá a maquinar nada contra ti ni tus hombres. Y tras darle estas instrucciones a Odiseo, Hermes desapareció por entre los árboles. Odiseo siguió andando un poco más y finalmente llegó a las puertas del palacio, desde donde llamó a Circe a voces, que le abrió y lo invitó a pasar amablemente, mientras sus dorados rizos ondulaban por la suave brisa. Le hizo sentarse en una lujosa silla con adornos de plata y le trajo una copa de oro llena de vino envenenado. La hechicera esperó a que Odiseo bebiera de ella y entonces le golpeó en la cabeza con su varita mágica mientras decía su conjuro. «Es hora de ir a la pocilga a pasar el resto de tus días con tus amigos los cerdos». Pero Odiseo no se transformó ni se vio afectado por el vino de ninguna manera, sino que hizo exactamente lo que Hermes le había indicado. Sacó su afilada espada y se lanzó contra Circe como si fuera a atravesarla de punta a punta. Entonces la hermosa muchacha dio un grito atemorizada como nunca lo había estado antes, y se tiró al suelo para abrazarle las rodillas a Odiseo, y entonces suplicó: «Ningún hombre puede resistir el poder de mi magia y mis conjuros. Sin duda tú debes de ser Odiseo, de quien Hermes ya me había avisado, el héroe que ideó el ardid final para la conquista de Troya, y desde allí vienes tras muchas penalidades en tu velera nave. Guarda la espada, te lo ruego, y quedemos en paz, pues haré todo lo que me digas». «¿Cómo puedes decirme que vamos a quedarnos en paz, malvada hechicera, cuando hace un rato has convertido a mis hombres en cerdos? ¿Cómo puedo fiarme de ti?». Y entonces Circe juró solemnemente que no les haría daño y que les ayudaría a regresar a casa. Al momento, los sirvientes acudieron y cubrieron el suelo con alfombras y las sillas con fundas de rica púrpura. Dispusieron mesas de plata ante las sillas y sobre ellas colocaron platos de oro llenos de tentadora comida y cuencos de plata y copas de oro llenas de dulce vino. Cuando terminaron de preparar el banquete, se llevaron a Odiseo para bañarlo y le ofrecieron un hermoso manto y una túnica. Entonces Circe lo sentó en la mejor de las sillas y a los pies le puso un escabel, y una sirvienta le trajo agua y se la ofreció en un lavamanos de plata. Pero Odiseo no podía comer, pues no paraba de pensar en sus compañeros encerrados en la pocilga como los cerdos en los que habían sido convertidos. «¿Por qué estás tan triste y callado, Odiseo?», le preguntó Circe. «¿Por qué no comes? ¿Tienes miedo de que trate de engañarte y hechizarte? No tienes causa para la desconfianza, pues ya te he hecho un solemne juramento con los dioses como testigos». «¿Cómo puedo comer y beber alegremente cuando aún no he liberado a mis leales compañeros? Solo si los liberas y no antes, seré feliz y comeré y beberé y podré fiarme de tus palabras». Entonces Circe atravesó el vestíbulo del palacio y fue hasta la pocilga, donde los compañeros estaban prisioneros convertidos en cerdos. Abrió las puertas y dio palmas para que los puercos salieran, y entonces deshizo el encantamiento, y sus pezuñas se convirtieron en pies y manos y el hocico en boca, y se les cayó el rabo, y cuando fueron a hablar pronunciaron palabras humanas. Cuando Odiseo lo vio, fue hacia ellos y se abrazaron y lloraron de alegría,
e incluso a Circe se le alegró el corazón y también ella derramó lágrimas, pues hacía mucho tiempo que no había hecho nada bueno por los humanos. Circe le dijo a Odiseo que fuera a buscar a los demás que se habían quedado en la costa para poder celebrar el final desenlace todos juntos. Cuando llegó, se los encontró llorando, pues creían que ya nunca volverían a verlo a él ni a sus compañeros, así que se alegraron cuando lo vieron sano y salvo y los invitaba a acudir al palacio. Pero entonces Euríloco intentó evitarlo. «¡Desgraciados!», gritó. «Sin duda, Odiseo viene, tras haber sido hechizado, con órdenes de llevarnos también a nosotros, para que la cruel hechicera nos convierta en cerdos, o en lobos o leones para vigilar su palacio». Tanto se enfadó Odiseo ante estas palabras que echó mano a la espada y le habría cortado la cabeza, si no hubiera sido porque los demás le rogaron clemencia por Euríloco. «Que se quede Euríloco aquí vigilando el barco», propusieron, «y nosotros vayamos al palacio de Circe». Entonces Euríloco sintió vergüenza por su cobardía y se unió a los demás, y todos fueron al palacio. Cuando llegaron, Circe les ofreció un baño caliente y cómodas ropas, y después de muchas calamidades, aquellos hombres exhaustos y hambrientos tuvieron razones para creer en su salvación. Por cierto, tienes mis libros en los que se basan mis podcasts gratis en formato electrónico, aunque también lo puedes comprar en papel para un regalo o autorregalo, disponibles en humanistasenlared.com/libros. Y como me puedo imaginar que te apasiona el mundo clásico, seguro que te va a encantar mi boletín diario. Apúntate gratis en humanistasenlared.com/boletín.